Pues con una musiquita así como esta, agradable, vamos a edificarnos en la palabra de Dios. En diferentes momentos estoy compartiendo con ustedes de este libro, Una vida de bendición, del pastor Robert Morris. Y ayer hemos leído la introducción, la aventura de una vida de bendición y cómo el Señor le llevó a otro nivel, no solamente al nivel de ser fiel con sus diezmos y sus ofrendas, sino el gozo de dar bajo la dirección del Espíritu Santo. Robert Morris comienza a descubrir el gozo y el poder que hay en dar dirigidos por el Espíritu Santo. Nos contó algunos testimonios impresionantes de cómo todo comenzó cuando una ofrenda que era todo lo que tenía, el sustento de todo un mes, el Señor le dice, entrégasela a este misionero. Y él lucha con el Señor, pero insiste, el Espíritu Santo insiste. Finalmente lo hace y habían dado lo que tenían para ese mes. Así que se acerca un hombre y que sabía por el Espíritu, por revelación, lo que había sucedido, que él había dado la ofrenda de haber predicado en un lugar, había dado la ofrenda para un misionero y no tenía nada, y le escriben un cheque exactamente la cantidad, wow, multiplicada por 10, y le dice, Dios te da esto para que tú, no solamente tú descubras la bendición del dar, sino que también enseñes al pueblo de Dios a ser generoso, a ser dadivoso y a creer a Dios en esto, de que más feliz es dar que recibir bajo la guía o la dirección del Espíritu Santo. Y desde entonces el pastor Robert con su esposa comienzan a ver un milagro detrás de otro, que el Señor le guía a dar autos, a dar ofrendas, pero decía él algo muy interesante, que nadie le puede ganar al Señor en cuanto a generosidad. O sea, en otra parte del libro está hablando de un miembro de la congregación que él pastorea, que iban pasando por la puerta de su casa y él iba sentado con un hermano que había recogido en el aeropuerto, estaba llevándole a cierto lugar, y dice, mire, esta casa es de uno de los hermanos de la congregación, que es un hombre de negocios, un hombre que ha prosperado. Entonces este hermano que iba sentado dice, qué vergüenza le tendría que dar tener esa casa con tanta necesidad que hay en el mundo, debería venderla y darla a los pobres. Entonces el pastor Robert Morris le dice, mire, quizás es una de las personas más generosas que yo conozco, que más da para los pobres y que más da para la obra del Señor. Pero ¿sabe lo que le pasa? Que cuanto más él da, más el Señor a su vez le da. Claro. Entonces, no le puede, este hermano no le puede ganar a Dios en cuanto a ser generoso. Y cuando el Señor encuentra un corazón generoso, es como que lo comienza a usar como un canal de bendición. Y se queda mal Robert Morris diciendo, oye, a veces qué prejuicios tenemos si Dios quiere nuestra bendición, pero no quiere nuestra bendición para que nosotros vivamos en la opulencia, sino para que nos convirtamos en un instrumento de bendición. Amén. Pero este hombre, por ejemplo, era un hombre que había prosperado, como hoy en este tiempo que se ha levantado la polémica con Amancio Ortega, ¿no? Ojalá tuviésemos muchos Amancios Ortega en España, que sean inteligentes con su empresa, que den trabajo, que puedan dar donativos, como él está ayudando para el tema de la lucha contra el cáncer, etcétera. Y otras ayudas que está dando. Y otras ayudas. O sea, yo me alegro de que hayan personas que están de una forma legítima, honesta, prosperando, y yo creo que los gobiernos tienen que crear las condiciones, un mercado con unas ciertas reglas, normas, arbitrar, para que puedan
esas iniciativas de emprendedores prosperar y personas ir hacia adelante, ¿no? Y Claro. ser buenos empleados o buenos el día de mañana empleadores, etcétera. El caso es que este hermano le pasaba eso, este hermano que tenía una buena casa, un buen coche, pero eso no quiere decir que era una persona que amaba el dinero más que a Dios. Que hay ricos que aman el dinero más que a Dios, Claro. pero también hay pobres que aman el dinero más que a Dios. Sí. Se puede hacer un ídolo, hasta de la pobreza se puede hacer un Sí, ídolo. porque en un proverbio lo dice, ¿no? Que para el rico su riqueza es la fortaleza, pero para el pobre su pobreza. O sea, que es una fortaleza, Se ¿no? puede convertir Sí. en una fortaleza. Sí. Entonces era otro de los principios que él comentaba. No podemos ganarle a Dios en cuanto a generosidad. Y dice, ¿qué es ser una persona bendecida? Ser una persona bendecida es una persona que está siendo fiel con Dios en sus diezmos, ofrendas, administrando bien su economía, y eso hace que haya un poder sobrenatural trabajando a su favor. Amén. Es decir, es como que yo me meto en el río de Dios, de el amor y de la generosidad y del el Dios que siempre está bendiciendo, el Dios que siempre está sirviendo y proveyendo, pues yo me convierto en su colaborador. De manera que un poder sobrenatural, que es el poder de Dios, comienza a trabajar en mi vida porque yo estoy trabajando a su vez para el Señor. Claro. Y eso es una aventura, dice el pastor Robert Morris. Entonces vemos a ese Dios que Él es el más generoso. El versículo favorito de todos nosotros de la Biblia, o el más conocido, Juan 3:16, dice que de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué hizo? Que dio a su Hijo unigénito. Dio a su Hijo unigénito. ¿Cuánto tenemos que aprender de Dios en cuanto al dar? Porque por otra parte, y para terminar esta introducción, nadie nace con el don de dar. Por la naturaleza caída que hemos heredado, nacemos deseando más bien recibir, y mío, y dame, no, y pensando más bien en lo que yo quiero, lo que yo necesito, o en recibir. Pero Dios nos quiere enseñar a dar, a ser generosos y romper con esa tendencia al egoísmo. A veces, cuando Dios está trabajando con nosotros en estos temas de dadivosidad y generosidad, de una manera indirecta se pueden ver sanados nuestros matrimonios. ¿Por qué? Porque cuando se rompe la fortaleza del egoísmo, se puede también allanar el camino para la restauración de nuestros matrimonios, porque el gran obstáculo es el egoísmo, los egoístas que somos, el uno el otro. Solo pensar en lo de uno, ¿no? O igual en la iglesia, cuando el Señor nos conquista todo el corazón y aprendemos a entregarnos para Él, la obra del Señor tiene fuerza y marcha hacia adelante. Entonces, este tema es un tema muy importante. Fijaos que hay más de 500 versículos en la Biblia que hablan sobre la oración. Casi 500 hablan sobre la fe. Pero hay más de 2000 versículos que hablan de las finanzas y de las posesiones. ¿Por qué? Porque Dios sabe que este es un tema importante para el ser humano y parte de nuestra vida. Jesús habló del dinero en 16 de sus 38 parábolas. Así que la conclusión a la que llegamos es que, según la Biblia, debemos aprender sobre el dinero y sobre cómo manejarlo. Debemos ser buenos mayordomos. La forma, por otra parte, Jesús nos enseñó que la forma en la que manejamos el dinero revela mucho de nuestras prioridades y de nuestros intereses. Donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Dónde va tu tesoro? Ahí va tu corazón. Y Jesús habló acerca en las parábolas acerca del uso de las riquezas y de la administración y de la mayordomía. ¿Por qué? Porque eso revela si nosotros estamos viviendo para el Señor y cómo nosotros estamos poniendo correctamente las prioridades en nuestra vida. Volviendo a Dios como ese dador, fijaos, y quiero dejar esta pregunta
en la mañana, ¿cómo yo puedo, Juan Carlos, cómo yo puedo, usando estas notas del libro Una vida de bendición, cómo yo puedo entrar a una vida de bendición? Y de lo primero de lo que tenemos que hablar es de un tema que no es secundario en la Biblia, es un tema medular, fundamental, las décimas o los diezmos. No apagues la radio, no cierres en este momento, no le des al botón de apagar la televisión, porque quiero hablarte de algo tan bonito, va más allá de si no das tu diezmo, Dios te va a maldecir y cosas así. Quiero hablar acerca de un principio. Pensemos en Dios como dador. Mirad, la dádiva, Jesús fue la dádiva del Padre. Jesús fue un diezmo del Padre, porque el principio de las décimas, de los diezmos, que ahora en un momento voy a decir por qué pienso yo que Dios designó como primicia, como la primera parte que le tenemos que dar, un 10% y no un 8% o un 9%, sino que en la Biblia habla de los diezmos. Ahora lo voy a explicar. Y también vamos a explicar cómo el diezmo, algunos dicen, es que el diezmo es del Antiguo Testamento. Bueno, pues sí, del Antiguo Testamento, ¿y qué? ¿Eso quiere decir que el que sea del Antiguo Testamento quiere decir que no es del Nuevo? Y por otra parte, ¿no sabes qué estaba antes? Antes del empezar la ley. Sí, estaba ya el principio del diezmo en la vida de Abraham, en la vida de Jacob. Pero es que Dios es el primero que aparta a lo primero y lo da. Desde la eternidad, el Padre apartó al Hijo. Y el Hijo es el primer Cordero. Cuando Juan ve a Jesús, dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el pensamiento de los judíos, ¿se iban a qué? Al Cordero de la Pascua. O al cordero primogénito. Cuando una oveja tenía su primer corderito, se dedicaba al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor dice, denme los primogénitos. Es un principio, denme las primicias de sus cosechas. Denme el primer cordero que nace. Así como yo doy lo primero por ustedes. Mi primer hijo y mi unigénito hijo. Dios dio a Jesús como un cordero para nuestra salvación. Ahora, el principio del diezmo o las primicias incluye fe. ¿Por qué? Porque Dios nos dio a Jesús antes de que nosotros creyéramos. Esto es muy importante. Mirad, dice Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuándo muere Jesús por nosotros? ¿Cuando nosotros lo merecemos? No, Jesús muere por nosotros cuando nosotros somos enemigos de Dios y somos pecadores. Es decir, Dios, el Padre, está dando a su Hijo en fe de que ese acto de entregar a su Hijo como un cordero va a convertirnos, va a conquistar muchos más hijos. Dios dice, entrego al Hijo, Romanos 8:29, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Que mi Hijo sea una semilla sembrada que traiga mucho fruto, pero doy al Hijo como desprendiéndome de lo más valioso que yo tengo, dando todo lo que yo tengo, porque junto con el Hijo el Padre nos estaba dando su todo. Entonces, Dios no esperó a ver si primero nosotros cambiaríamos o si nosotros primero nos íbamos a arrepentir y entonces íbamos a ser dignos. No. Dios nos da a su Hijo y nos da a su Hijo cuando somos indignos, pecadores, enemigos suyos, pero lo da en fe de que ese cordero, de que esa ofrenda del primogénito va a traer el fruto de más hijos para la gloria. De la misma manera, cuando nosotros le damos a Dios nuestros primeros frutos, en este caso nuestros diezmos, lo estamos entregando en fe. Es decir, antes de que yo vea las bendiciones de Dios, le voy a dar mis diezmos. Por ejemplo, hablando de las ovejitas. No dice Dios, miren, queridos judíos, israelitas, mi pueblo Israel, cuando ustedes tengan una oveja y esa oveja saludable tenga 10 crías, entonces ustedes me apartarán
a la más viejita de todas, que es la cría, que es la primogénita. Y entonces me están dando el diezmo, me están dando lo primero, pero me están dando lo primero cuando ya está asegurado que esa ovejita ha tenido 9 más. No, dice Dios, miren, en fe, cuando esa ovejita haya dado la primera cría, ustedes denme el primero, denme la primicia, que eso les va a bendecir para que esa cría, para que esa oveja tenga muchas ovejas más. ¿Entendéis la idea? Probablemente esa oveja iba a ser saludable y a tener más cría. Pero ¿y si no? ¿Y si después la oveja se iba a morir? ¿O iba a quedar estéril, que no iba a tener más cría? Cuando el judío estaba dando el primogénito que nace, está dándolo todo. Cuando Abraham estaba dando a Isaac, no le dice el Señor, mira, Abraham, yo te voy a bendecir y tus hijos van a ser como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y entonces empiezan Abraham y Sara a tener, hijo, y nieto. Y entonces, en uno de esos momentos donde ya son una tribu, le dice el Señor, oye, por cierto, ¿me entregas a Isaac? No, sino que el Señor le pide a Abraham a Isaac cuando es el único. Porque en cuanto al pacto, Ismael no contaba en ese momento. Isaac es su hijo primogénito, pero también es el unigénito, es su hijo único. Y el Señor le dice a Abraham, ¿sabes una cosa, Abraham? Te voy a entregar reyes saldrán de tus lomos, una multitud, una nación que será grande. Ajá, muy bien, gracias, Señor, estupendo. Pero entrégame a tu único hijo, a quien tú amas. Abraham tiene que darle a su primogénito en fe. Igual nosotros, para darle al Señor nuestras primicias, nuestras ofrendas de diezmos, que son lo primero, digamos, que recibimos, nuestra 10ª parte, no podemos dárselo diciendo así en nuestro pensamiento. Bueno, mira, Señor, yo he recibido 1.000 euros, imagínate. Y entonces, ahora, después de que yo pague cada una de mis cosas, entonces yo te voy a dar una ofrenda de primicia, porque evidentemente ya tengo mis necesidades suplidas. Dios dice, lo primero es primero. Da tu diezmo lo primero. Hónrame con tus primicias y yo te voy a bendecir con lo restante. Aunque parezca que tienen menos, yo voy a hacer que te alcance más. Y eso es fe. Yo voy a proteger el 90% restante y voy a proveerte para que... Mira, hay una realidad. Yo llevo pastoreando desde el 98 hasta aquí, 21 años. Que fuimos apartados como pastores y más convertidos. Y he visto una y otra vez que la gente que tiene problemas financieros no son fieles a Dios con sus diezmos y sus ofrendas. Invariablemente. Eso es una constante. Y la gente que es fuerte, que es sólida en sus diezmos y en sus ofrendas, es gente que es bendecida por Dios. Lo he visto una y otra vez. A veces alguien piensa que está diezmando, pero no está diezmando bien, porque está diezmando de último. Está dando el diezmo lo primero. El diezmo se da lo primero. O sea, está dando el diezmo lo último. Cuando he podido este mes pagar todo y aquí, mira, he podido dar el diezmo, no sé si el mes que viene podré. Tú no has entendido el principio. El principio es que para que el diezmo sea una primicia, se lo tienes que dar en fe. Cuando a lo mejor es, en ese momento, si te pagan por semana, lo único que tengo, lo primero que he recibido, pero se lo doy al Señor porque Él es digno de las primicias. Y yo sé que eso me trae bendición en el restante. Lo hago con un entendimiento. Si no lo haces bien. Si lo haces, lo tienes que hacer bien. Lo tienes que hacer con esa fe de que Dios, cuando Dios lo está pidiendo, Él mismo lo ha hecho primero, ha dado primero a su Hijo y todo nos lo da junto con el Hijo, y que Dios cumple su palabra. Porque aparte, cuando se entrega lo primero, que es santificado, dedicado, consagrado para Dios, entonces el resto es consagrado y santificado también. Y él se encarga, Él es el que se encarga como de extenderlo. Hay un reconocimiento de que lo que tengo, cuando yo le di al Señor el primer hijo, estoy reconociendo que todos los hijos que me van a nacer son de Él. Porque al darle la primicia, dice, si las primicias son santas,
La primicia de la masa son santas, toda la masa es santa. Si la raíz es santa, que la raíz es el comienzo de la vida de un árbol o de una planta, toda la planta lo es también. Entonces, si yo le doy al Señor la primicia de mi cosecha, es como que en esa primicia estoy dándole o consagrándole el total, porque estoy reconociéndole a Dios, en mi obediencia, estoy reconociéndole a Dios como el proveedor o el dueño de todo lo que yo tengo, porque le estoy obedeciendo. Él dice, las primicias son mías, entrégamela. Él deja ese mandato en su palabra. Cuando yo lo hago, cuando yo le obedezco, entonces estoy consagrándole la totalidad. Entra bajo una bendición, entra bajo un pacto. Vamos a ver el principio de los primeros frutos. Cada primera cosa que se da nunca se pierde, y cada primera cosa que no se da siempre se pierde. Sí, es verdad. Es así, te lo repito. realidad. Cada primera cosa que se da nunca se pierde, y cada primera cosa que no se da siempre se pierde. Lo que le damos a Dios, Él lo redime para nosotros. Él lo protege, lo guarda. Pero si se lo negamos, lo perdemos. Con esto concuerda Mateo 16:25. Jesús dijo, el que pierde su vida por mí, la hallará. Pero el que la retiene, ese la perderá. El que se la aferra, se la queda en una manera, cuando Dios te lo pide y no se lo das, realmente lo que no le entregas a Dios, ahí es donde lo pierdes. De una manera o de otra. Por eso digo, las personas que no entran a la economía de Dios, a los principios de Dios de las finanzas, esto es tremendo. Mira, cuando Adán y Eva, Dios les dice, todos los árboles ustedes pueden comer, pero de este árbol no lo coman. Cuando Adán y Eva estaban comiendo de los árboles y cuidando el huerto y cuidando la creación, y no comían, estaban implícitamente reconociendo que ellos eran mayordomos y Dios era dueño. Porque en su obediencia estaban reconociendo, tú has dicho que esto, todo no lo das, pero que esto te lo reservas. Yo no lo voy a tomar. Yo no lo voy a tocar, a comer, porque esto, el dueño ha dicho que lo use así. En el momento en el que Adán y Eva tomaron del árbol que Dios había dicho que no coman de él, dejaron de ser mayordomos y se adueñaron del huerto, se adueñaron. Ya se salieron de la obediencia al Señor y ellos se constituyeron señores. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en el momento en el que tú haces con tu economía lo que te da la gana, efectivamente es tu economía. Sí. Tú eres el dueño y el Señor. Uno, implícitamente, o sea, por consecuencia, tú estás adueñándote y estás diciéndole a Dios, mi vida no es tuya o mis finanzas no son tuyas, Señor. Yo la manejo como pienso mejor manejarla. Punto chimpún. Y segundo, tú la vas a manejar como cualquier mortal, en tus fuerzas y en tu plan, y en tu poder y en tu sabiduría. Y te la vas a ver cara a cara con el devorador, con el enemigo que va a querer. ¿Cuál es su trabajo? Matar, robar y destruir. Has dejado fuera a un poder sobrenatural que es Dios, que quiere trabajar en tu casa, en tu finanza, en tu vida y en tu familia. Porque Él ya no es el dueño, tú eres el dueño. Cuando tú obedeces los principios de la palabra, lo que el Señor dice, esto no me lo toquen, como son los diezmos, las primicias de todo lo que recibimos, las décimas. Dios dice, esto no me lo toquen. Y tú obedeces, tú estás mandando un mensaje a Dios. Tú eres el dueño, yo soy el mayordomo. Tú has dicho que use de esta manera mi economía y así lo voy a hacer. Esa economía no es tuya, de Dios. Dios te la guarda, Dios te la protege. Dios pelea por ti. Sí, hay una protección sobre el resto del dinero cuando nosotros le damos esa autoridad, nos metemos bajo la cobertura. Eso suena un poco como cuando leemos el Salmo 91 o leemos el Salmo 23, ¿no? Decimos que el Señor es mi pastor y nada me faltará, etcétera, etcétera. O el Salmo 91, que es un salmo precioso de protección, pero hay implícito algo. Primero,
porque Él tiene que pastorear mi vida, ser mi pastor, ¿no? Tengo que dejarlo. Y el otro, pues que yo tengo que habitar bajo su sombra, siendo otra vez lo mismo, mi Señor, ¿no? Amén. Entonces se van dando las cosas, es una protección. Si Él es el Señor, también puede ser el pastor. Exactamente. ¿Consagrado o maldito? El diezmo debe ser consagrado al Señor y también en la casa del Señor, porque Dios ha dicho que llevar los diezmos al alfolí, o sea, los diezmos son llevados al alfolí, donde tú te alimentas, donde tú te reúnes en la casa del Señor. Así honras al Señor. El diezmo, de esa manera, cuando tú lo apartas, lo llevas a la casa, lo sacas de tu casa y lo llevas a la casa del Señor, se lo consagras al Señor. Cuidado, porque algunos dicen, no, yo con mi diezmo voy a dar para una ONG, yo con mi diezmo voy a dar para un misionero. No, eso son ofrendas, eso no es diezmo, porque Dios ha establecido que el diezmo se da en la casa, en el alfolí, llevándolo a la casa del Señor para que haya alimento en su casa. Es parte de su plan para que su obra esté suplida. Sí. Miren, según estadísticas, en este momento en la iglesia del mundo se está dando menos del 2% para la obra del Señor. En países prósperos como los Estados Unidos, 1,8%. Si la iglesia entrara a la economía de Dios del 10%, ¿cuántas cosas se podrían hacer? ¿Cuánta provisión en la casa para hacer lo que tenemos que hacer? ¿Por qué a veces andamos levantando ofrendas especiales, vendiendo empanadas, haciendo conciertos para recaudar fondos? Porque no hemos entendido. El principio, sí. Si nosotros queremos entrar a una vida de bendición, comencemos por obedecer el principio de los diezmos. Y no hemos estado a dar guiados por el Espíritu todavía, pero solamente que nosotros fuéramos fieles con la casa del Señor y habría para hacer tantas cosas. Fieles al principio. Sí, ¿no? Sí. Mira todo lo que se hace con menos del 2%. Imagínate cuando en la iglesia todos fuéramos fieles diezmadores. Qué bonito cuando le damos al Señor, le consagramos lo que es santo, lo que ha dicho. Esto no me lo toquen, esto me lo traen. Todo el diezmo me lo traen al alfolí. Malaquías capítulo 3. Si tomamos, esto es lo que tenemos que entender. Si Dios ha dicho que es consagrado y tomamos para nosotros, se vuelve maldito porque es algo robado. Si Dios ha dicho, mira Juan Carlos, esto yo te doy a ti el 100%. Y tú me honras si me devuelves los diezmos. Y yo, los diezmos que son consagrados, que Dios ha dicho que son para Él y que yo no me los toque, no me los coma, no me los quede en mi casa, los tomo, me estoy quedando con lo que no es mío y eso ya no es consagrado, es maldito, se convierte en algo robado. Eso es lo que enseña Malaquías capítulo 3 y verso 8, donde dice allí, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando. Pero decís, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Con maldición estáis malditos porque vosotros, la nación entera, me estáis robando. Entonces dice, traed todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa. Va a haber provisión en la casa para todo lo que el Señor pida. Y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Por vosotros reprenderé al devorador para que no os destruya los frutos del suelo, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Y todas las naciones os llamarán bienaventurados porque seréis una tierra de delicia, dice el Señor de los ejércitos. Mira, hay algunos que dicen, eso es del Antiguo Testamento. Claro que sí. ¿Y cuál es el problema? En el versículo 6 dice, aquí en Malaquías 3, del 8 al 12 leído, pues 2 versos antes, en el 6 dice, porque yo el Señor no cambio, por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Qué dice? Que Él no cambia. Mira que aquí cerquita de los diezmos y la ofrenda nos dice que Él no cambia. Tienes que entender que este principio de los primogénitos y de las ofrendas de primicias y de los diezmos es un principio eterno. Es un principio de la economía de Dios, que la enseñó en la ley, pero antes de la ley ya estaba. Cuando Abraham diezmó en Melquisedec, cuando Jacob en gratitud dio los diezmos
para el Señor también. Pues todavía no había llegado el tiempo de Moisés, el tiempo de escribir Levítico, de escribir Deuteronomio, pero ya estaba antes del principio, y como he dicho, estaba en el principio en Dios, que dio el Cordero, que dio su Hijo primogénito y unigénito, y después de la ley sigue estando. Si alguien dice, Juan Carlos, el diezmo es de la ley y ahora estamos bajo la gracia. Ok, muy bien. Pensemos en el adulterio. ¿El adulterio es de la ley o de la gracia? Es de la ley, Juan Carlos, porque dice el Señor, no codicies la mujer de tu prójimo. Ah, pues si es de la ley, ahora en la gracia no hay ningún problema, ya estamos bajo la gracia, ya podemos tomar la mujer del prójimo o robar. Que no tomen lo tuyo robar, ¿es de la ley o es de la gracia? Es un principio que sigue, que se legisló en la ley, pero que sigue en la gracia. Es más, si os dais cuenta... Más fuerte, ¿no? En la gracia. Ah, la gracia. En la gracia, sí. La gracia dice... Si tú, por no entrar a lo de que el que codicia a la mujer del prójimo ya adulteró en el corazón. Pero si tú en el corazón estás envidiando, por ejemplo, y estás celoso de que prospera, y te gustaría tener lo de tu hermano, un ladrón en tu corazón. Porque es como que tú estás codiciando lo que no es tuyo. Estás envidiando... Cuando Dios es Padre, Dios tiene para tu hermano y tiene para ti. Y tiene para todos. Claro. No estamos en competencia, no estamos en rivalidad. El diezmo es un principio eterno. Los primogénitos le pertenecen a Dios. Los primeros frutos le pertenecen a Dios. Mira, ¿sabes que el Señor muchas veces me ha movido a dar mi primero? A dar mi primero de una manera. Todos mis hijos son primogénitos, porque ahora en el nuevo pacto dice que somos la congregación de los primogénitos, pero fue muy especial cuando el primer hijo, Rebeca, nuestra primera hija, se la dedicamos al Señor, nuestro primer varón. Cuando yo recibí mi primer sueldo, que trabajé, la primera vez que me pagaron, trabajé de camarero y se lo di al Señor íntegro, para el Señor. Era mi primer pago de un trabajo. Y así he hecho en otras ocasiones, que he empezado un trabajo nuevo y he sentido dar el primer sueldo para el Señor. Cuando tuvimos un restaurante, la primera caja que recaudamos se la entregamos al Señor como una primicia. Es una forma de ponerle a Él primero. Es como decir, Señor, tú eres más importante. Aquí tengo para pagar la hipoteca. Pues tú eres más importante que mi hipoteca. Primero aparto el diezmo. Vanessa, lo primero, apartamos los diezmos. Claro. Antes que pagar la compañía de la luz, ¿es más importante para mí? No, Dios es más importante para mí. Arreglar el coche es más importante para mí. No, Dios es más importante, porque Dios es mi Padre, es mi Dios con el que estoy agradecido. Y lo que tengo yo es de Él y es para Él. Entonces, al poner primero lo que es primero, le honro a Dios. Es una forma de mandarle ese mensaje. Entonces tengo que alinear, para que nosotros podamos vivir en el plan de bendición de Dios, tengo que alinear mi vida a los principios eternos de Dios. Dice Levítico 27:30, el diezmo de todo producto del campo, ya sea grano de los sembrados o fruto de los árboles, pertenece al Señor, pues está consagrado. Levítico 27:30, el diezmo es consagrado, pero si yo lo tomo, se convierte en que estoy robando a Dios y se convierte en algo maldito. Dice en 1 Corintios 16, 1 y 2, dice Pablo, cuando yo vaya, que no tengáis que levantar una ofrenda especial. Cada uno según ha prosperado al principio de la semana, el primer día de la semana, porque la iglesia se reunía los domingos igual que nosotros, pues cada uno según ha prosperado, aparte su ofrenda. Hermanos, si nosotros entráramos todos a ser buenos diezmadores, y cuidado, algunos dicen, bueno, los diezmos para los pastores. Hay algunas cosas que son como muy típicas, ¿no? De malentender. Miren, no sé si en algún lugar los pastores son tan osados como para quedarse con los diezmos. A Dios rendirán cuentas. Así es. A Dios rendirán cuentas. Cuando tú das tus diezmos, dice en Hebreos capítulo 7, que nosotros damos diezmos aquí a hombres mortales, pero en el cielo los recibe uno. O sea, amén, aunque lo administren hombres aquí en la tierra, porque la economía de Dios
se usa para los propósitos de aquí en la tierra. Pero quien recibe tu diezmo es el Melquisedec verdadero, que es Cristo Jesús. Amén. Hebreos capítulo 7, a quien nosotros se los estamos dando. Ahora, ¿cómo se debe administrar la economía de la iglesia? Bueno, eso es otro mensaje. Pero nosotros, imagínate que nosotros fuésemos una congregación grande y próspera. Y entonces nos vamos a quedar los diezmos los pastores, cuando a lo mejor es una gran cantidad y vamos a vivir nosotros opíparamente. Por favor, los pastores tienen que tener sus necesidades cubiertas, si están a tiempo completo en la obra, una asignación. Y los diezmos, igual que las ofrendas, se van a usar para todo lo que Dios nos mande a hacer en la obra del Señor, para los locales de culto, para imprimir Biblias, para ayudar a los pobres, para predicar el Evangelio en otras ciudades, abrir nuevas iglesias, mandar misioneros, para todo lo que haya que hacer. Y si Dios nos manda a hacer un concierto, pues habrá para un concierto. Y si Dios nos manda, pues no sé, el tener una actividad especial para los niños, pues habrá para todo lo que es la obra del Señor. Claro, es una bendición cuando los pastores, los obreros, pueden dedicarse a la obra del Señor, porque es un trabajo. Entonces, cuanto más fieles seamos, más obreros van a estar dedicándose y van a hacer una bendición para este mundo y para la propia congregación. Pero tal cosa como decir, los diezmos para los pastores. Los pastores, en todo caso, ejercen una mayordomía que tiene que ser transparente y que tienen que estar ahí los libros, las cuentas abiertas para cualquier auditoría del gobierno, para cualquier persona que tenga un interés. Ahora, Dios ha dejado establecido que su iglesia no tenga que ser sostenida por el gobierno, marcando ninguna casilla, ni por subvenciones, ni por negocios X, ni por... no. Dios ha dejado establecido un sistema para bendecir a su pueblo y al mismo tiempo que haya alimento en su casa. ¿Cuántas cosas podríamos hacer si pasáramos de ese 2% de las estadísticas al mínimo 10%? Son notas tomadas de este libro, Una iglesia de bendición. Demostramos nuestra fiel administración cuando le damos el diezmo al Señor. Cuando alguien tiene problemas con el diezmo, cuando alguien se da para el Señor, no tiene problemas con el diezmo. Cuando alguien tiene problemas con el diezmo, normalmente es porque tiene problemas para entregarse al Señor. La gente que tiene un corazón entregado puede que no lo entienda. Explícamelo porque no lo entiendo. O puede que le pida a Dios, revélamelo por qué. ¿Cómo es esto? Pero cuando tú tienes... No, yo no voy a dar el diezmo. Dicen, yo doy más que el diezmo, ¿de verdad? Si das más que el diezmo, entonces ¿qué problema tiene de dar el diezmo? ¿Por qué eres tan cabezón? No sé si me entendéis. Imagínate que hay alguien que dice, yo doy más que el diezmo, yo doy el 20%. Estupendo, pues de lo que tú das, según la Biblia, lo primero, el primer 10%, el 20% que das es diezmo y el otro 10% es ofrenda. Entonces, pero si tú te empeñas y tú dices, bueno, yo doy más que el diezmo, entonces no tendrías problema. Casi siempre la gente que tiene problema del diezmo es porque está en el 2%, es porque son personas que no tienen generosidad para con Dios. Claro. No es ley, el diezmo no es ley, es gracia, es vida. Es algo que hacemos por gratitud. Era algo bueno bajo la ley y bueno bajo la gracia. Y es algo que ya no lo debo dar por ley, lo debo dar porque yo reconozco que todo lo que tengo, sea poco, sea mucho, es mi Padre que me lo ha provisto. Y con esa obediencia a sus principios, le estoy reconociendo como mi Señor y como mi proveedor. Hay una ilustración que me gusta mucho, o la voy a leer, está en este libro, Una vida de bendición, dice, cuidando de la novia de Dios. A ver qué os parece. Finalmente, quiero decirle que nuestra perspectiva acerca del diezmo cambiará cuando comencemos a ver la iglesia local como una manifestación visible de la novia de Dios. ¿Tiene sentido eso? Que la novia de Dios, según la Biblia, la novia de Dios, todo el cuerpo de Cristo, toda la iglesia, pero también cada iglesia local es la novia de Dios.
una manifestación visible de la novia de Dios. Considera esta ilustración. Tengo que salir en un viaje muy largo y selecciono a 3 hombres para un encargo especial. Le digo a cada uno de ellos, te voy a enviar $10,000 al mes. Puedes conservar 9,000 y gastarlos como quieras, pero quiero que cada mes le des $1,000 a mi esposa para que ella pueda cubrir sus necesidades. Como prometí, a cada uno de estos hombres le envío $10,000 mensuales. Después de algunos meses llamo a mi esposa y le pregunto si está recibiendo el dinero que ella necesita. Ella me contesta, bueno, el primero me está enviando $1,000 cada mes tal como se lo indicaste. El segundo me está enviando $2,000 mensuales, no sé bien por qué. El tercero me envió 800 el primer mes, 300 el segundo y nada el tercero. Ahora, como soy su marido y la amo con todo mi corazón, ¿qué piensa que voy a hacer? Yo soy el que le estoy dando el dinero a esos siervos y les dije que podían quedarse con 9,000. Lo único que quería era que dieran un 10% para que hubiera comida en mi casa. Malaquías 3:10, para que haya alimento en mi casa para mi novia. Entonces al primer hombre, quien ha seguido fielmente mis instrucciones, voy a continuar enviándole los $10,000. Al tercer hombre, aquel que no estaba satisfecho con el 90% de lo que yo amablemente le enviaba, sino que me ha estado robando el otro 10%, le voy a dejar de mandar $10,000 al mes. Y esos $10,000 que no le voy a enviar al tercero, ¿a quién se los voy a dar? Al otro que le daba mucho más. Al segundo, claro. Al generoso. Claro. ¿Por qué? Porque puedo confiar en el segundo hombre. Él ha demostrado que le importa lo mismo que a mí me importa. Él es un buen administrador para mí, porque está preocupándose por mi novia, por mi esposa. Lo que el tercero estaba haciendo era robarme. Recuerda el versículo, ¿robará el hombre a Dios? Pues ustedes me han robado y han dicho, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y las ofrendas, Malaquías 3:8. Ahora, permítame aplicar este ejemplo a nuestra vida. Jesús se ha ido por un tiempo. Él nos ha dicho a cada uno, quiero que mientras estoy de viaje, cuide de mi novia, la iglesia, dándole el 10%. El 90% puedes gastarlo como tú gustes. Aquellos que obedecen serán bendecidos. Aquellos que van más allá de su deber serán bendecidos aún más. Pero aquellos que no hacen ni siquiera el mínimo, Él tomará lo que tienen y se lo dará a alguien que sea un buen administrador. Como dice en Mateo 25:29, al que tiene le será dado más y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Las recompensas de una buena administración son grandiosas. Amén. Dios no cambia. Malaquías, hemos leído 3:6, yo soy Dios y no cambio. Dar el diezmo continúa siendo una oportunidad extraordinaria para recibir bendiciones y abundancia para aquellos que tienen la fe de confiar en Él. También es el fundamento sobre el cual se construyen los otros principios que vamos a hablar en otros días, los otros principios acerca de la bendición o de la mayordomía. ¿Qué os parece esto que os he leído? Buenísimo. Este ejemplo, Tony, ¿qué te ha parecido de la novia? Pues es muy ilustrativo. A veces nosotros pensamos eso, cuando se trata de dinero, pensamos en algo como que etéreo, ¿no? Como que no sabemos muy bien dónde lo recibimos, pero la verdad cuando lo ponemos así de claro, es incluso lógico, ¿no? Es incluso lógico que lo hagamos, porque el marido está preocupado por su novia, por su esposa, por su iglesia. Así es. Y él se va a procurar de que haya suficiente alimento para su novia, tenga todo lo necesario. Así que muy, muy ilustrativo. Quiero terminar porque el tiempo se nos va hablando de por qué el número 10. ¿Por qué un 10% y no un 15 o un 8? Sí. El número 10 en la Biblia significa prueba. ¿Por qué estamos dando al Señor un diezmo como primicia, como lo primero que le consagramos y no un noveno? Porque 10 en la Biblia es prueba. Te lo demuestro. Mira, ¿cuántas veces probó Dios el corazón de Faraón? 10 plagas. ¿Cuántas veces tentó a Dios Israel en el desierto? 10 veces le pusieron a prueba.
¿Cuántas veces cambió Labán el salario a Jacob y así Jacob fue probado? 10 veces. ¿Cuántos días duró la prueba de Daniel en el capítulo 1? 10 días. ¿Cuántas vírgenes fueron probadas en Mateo 25? 10 vírgenes. ¿Cuánto tiempo dura la prueba en la iglesia de Apocalipsis 2:10? Serás probado por 10 días. El número 10 en la Biblia claramente es un número que indica prueba. El diezmo es una prueba para el corazón del hombre. Por eso el Señor no puso 15 ni puso 8, puso 10. Donde esté tu tesoro, ahí está Amén. tu corazón. Mateo 6:21. Pero es que el diezmo es también la única prueba legítima que nosotros podemos ponerle a Dios. Como dice en Malaquías 3:10, ponedme a prueba ahora en esto, o probadme ahora en esto. Dios sabe que el tema de la economía y del sustento es delicado para nosotros, que a veces nos da un poco de vértigo dar un diezmo, porque es mi familia y mis compromisos con la hipoteca o con mis diferentes pagos. Pero el Señor es el único lugar en la Escritura que ha dicho, pruébenme. Van a ver que yo abro las ventanas de los cielos y derramo bendición hasta que sobreabunde. Así que a la hora de diezmar estamos siendo probados. Por una parte nosotros en nuestra mayordomía, en nuestra fidelidad, y en nuestra fe y en nuestra honra a Dios. Pero por otra parte está siendo probado Dios. Porque Dios mismo ha dicho, pónganme a prueba. Ya verán que yo no tengo ningún problema de proteger, de que el devorador no les va a devorar más. Yo voy a mantener a raya al devorador y voy a bendecirles hasta que sobreabunde. ¡Wow! Y ahora yo puedo entender por qué habla del diezmo tan claro en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento no lo dice tan claramente. Porque el corazón está siendo probado. Si fuese mucho más claro en el Nuevo Testamento, pues nosotros diríamos, punto, ya está. Y lo haríamos como una ley. Pero Dios está probando nuestra generosidad, nuestra gratitud. Dios es como que deja que el hombre indague, investigue. Los que quieren honrarme van a descubrir el principio de las primicias. Los que quieren amarme van a descubrir el principio de los diezmos. Los que quieren, son generosos y no tienen el dinero, su confianza, se les va a revelar esto. Pero aquellos que de alguna manera se empecinen a hacer las cosas a su forma, a su modo, tropezarán con el tema de los diezmos. Son probados. Ahora, que aparece el diezmo en el Nuevo Testamento, claro, mira, en Hebreos 7:8, que les he hablado de Melquisedec y Abraham. Nosotros somos hijos de Abraham, Abraham diezmó en Melquisedec. Y en eso había un mensaje profético de cómo nosotros, también como hijos de Abraham, según la fe, diezmamos en nuestro Melquisedec, que es Cristo Jesús. Y habla de que Él sigue recibiendo los diezmos cuando se los damos. Mateo 23:23 dice que es necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Le dice a los fariseos, ustedes diezman aún de la hierba, del eneldo, de la hierba que crece en sus patios, y han olvidado los preceptos de más peso, la misericordia, la justicia y la verdad. Esto es necesario sin dejar de hacer aquello. Y ahí claramente está diciendo Jesús que no es que el problema esté en diezmar. El problema está en cuando tú diezmas de una forma religiosa y legalista, pero en tu corazón ya no está la misericordia, la verdad y la justicia. Pero además, cuando damos en la gracia, igual que la gracia eleva el nivel, cuando damos en la gracia no nos conformamos con dar los diezmos como se hacía en la ley, sino que yo quiero ir más allá, voy a dar más que el diezmo. El diezmo va a ser mi primer 10%, pero yo voy a querer también hacer algo más, porque la gracia no es que baja el nivel, la gracia es que yo tengo la capacidad de ir más allá de lo que exigía la ley. Igual que en todo lo de la gracia dice, ¿qué dice la ley? Ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué dice la gracia? Ama a tu enemigo. Y si te pone una mejilla, ponle la otra. No que la pongas tú colorada, que le pongas la otra mejilla si es necesario. Te pide una túnica, dale también la capa. Jesús lleva el principio, lo lleva a un estándar más alto, porque en la gracia hay una capacitación mayor para agradar a Dios y para cumplir la justicia de Dios. Con los diezmos pasa igual. Lo vamos a entender
en una forma eterna, porque ya no solamente tenemos el panorama del Antiguo, sino también del Nuevo Testamento, de cómo el Padre dio al Hijo como un primogénito, como un primer cordero por amor a mí. Lo voy a entender que voy a tener el panorama del Nuevo Testamento de cómo Jesús me ha enseñado que yo solo soy un administrador y Él es el Señor. Yo no me puedo adueñar de lo suyo. Entonces, yo voy a dar mi diezmo con mayor entendimiento, pero no me voy a quedar solamente en el diezmo, sino que yo voy a decir, pero Señor, también úsame con el 90% restante para poder dar ofrendas, guiado por tu Espíritu, hacer el bien, ir más allá. Y eso es una aventura de la que hablaremos en otros episodios. Es una bendición. En otros días de esta fiesta. Pero es una bendición porque aparte de todo da una claridad, ¿no? Ya no es solamente sí porque está escrito, sino porque tú lo puedes entender, toda la bendición, los beneficios que trae. Y yo creo que también una de las maneras que Dios lo tuvo que hacer así es porque en realidad el dinero le da al hombre seguridad y como que se centra en el corazón del hombre, se pone en el trono que le corresponde a Dios, ¿no? Totalmente. ¿Sabes una cosa, pastor? Algo que me ministró muchísimo y me sacudió, a mí me hace entender, ¿no? Que es que realmente cuando decías tú a través de ese libro que Adán y Eva tomaron del árbol, pues su desobediencia fue hacerse ellos señores, ¿no? Sí. Señores, y eso muchas veces pasa, ¿no? En las vidas cuando no obedecemos el principio o no entregamos lo que le pertenece a Dios, pues nos hacemos dueños de ello. Es el mensaje que yo mando. Dueños. Eso. Yo soy el dueño y tú en lo tuyo y yo en lo mío. Y el Señor respeta y dice, está bien. Ahora, defiéndete tú con el adversario y si te pega alguna paliza, luego no me vengas a llorar, te ha salido de mi protección. Sí, hay un testimonio hace mucho tiempo, la verdad que nosotros estábamos recién llegados aquí a España, tal vez llevaríamos unos 6 meses, era muy difícil, muy económicamente la situación nuestra, donde, claro, si no teníamos documentos ni nada, era difícil trabajar, ¿no? Entonces, trabajaba solamente mi esposo y me acuerdo tanto que teníamos esa situación, ¿no? Este es el diezmo, esto es lo que tenemos que entregarle al Señor, vale, pero no cubrimos para poder pagar el alquiler. ¿Qué vamos a hacer? Nos falta, creo que nos faltaba 50 euros para pagar el alquiler, ¿no? Entregando ya el diezmo. Y entonces Jairo me miraba y decía, como siempre, ¿no? Mira, mamá, yo te entrego, eso es problema tuyo. Entonces le digo, ya, qué cómodo, ¿no? Eso es problema mío, ¿no? Y decía, Dios mío, pues Señor, vale. Tú lo has dicho. Y yo me acuerdo, ¿no? Entregué el diezmo. Pero tú no puedes creer lo que el Señor es tan hermoso hace, que al otro día hubo un hermano que me dijo, mira, yo he sentido en mi corazón y el Señor me ha puesto que dé una ofrenda. Los 50 euros Aleluya. que a mí me faltaban justo para el alquiler, el Señor me los dio. Y ahí es donde vemos que cuando nosotros entramos a estos principios, un poder sobrenatural, ni más ni menos que el poder de Dios, ya no es yo en mi fuerza, sino ese poder sobrenatural de Dios actuando a mi favor. Oye, yo eso no me lo quiero perder. No, es así, Esos es así. milagros de Dios no me los quiero Sí, perder. Es así, es una realidad, sí, es una realidad. Es otro nivel eso. Miren ustedes, las 2 de la tarde menos 2 minutos, el tiempo que ha seguido pasando y aquí aprendiendo de la palabra de Dios. En otras oportunidades seguiremos con este libro, Una vida de bendición, de Robert Morris, y hoy aclarando el principio de los diezmos. Así que no de su diezmo para Radio y Televisión Vida, su diezmo en su iglesia local, en su alfolí, donde usted persevera, donde usted se congrega para que haya alimento en la casa, todo lo que el Señor mande hacer. Y entonces yo le digo una cosa de forma así como de propina, ¿no? de postre. Si usted hace lo que le corresponde y es fiel en dar sus diezmos, a Jesús se lo está dando. Cómo administren en su iglesia local, el Señor le pedirá cuenta a esos administradores, a esos obreros. Pero le digo una cosa más, si usted no tiene confianza en cómo, yo a veces le he dicho a hermanos que han puesto en tela de juicio cómo nosotros administramos, y yo le digo, mira, si tú no tienes confianza en cómo nosotros administramos algo tan santo como las ofrendas y los diezmos de Dios, no deberías de congregarte aquí. Es así. Porque realmente
tú has perdido la confianza en tus pastores que vamos a dar cuentas por tu alma. Nosotros te estamos cuidando a ti el alma. Entonces, si tú estás dudando de nuestra integridad, en la forma en la que nosotros administramos las riquezas de este mundo, ¿cómo nos va a confiar tus hijos? ¿Cómo nos va a confiar tu matrimonio? ¿Cómo nos va a confiar tu consejería? ¿Cómo nos va a confiar tu edificación en la palabra? No tiene sentido. Sería como ir a un matasano a que te opere un médico de medicina general que le ha dado por ser cirujano del corazón. ¿A que no te acostaría en esa camilla? Entonces, aclara tus puntos, aclara tus dudas que tengas con tus pastores, porque es muy importante que la relación oveja-pastor es una relación sagrada que se basa en la confianza. Igual que en el matrimonio, tú no puedes estar casado con alguien que no confía en esa persona. Eso es un sinvivir o un teatro. Una relación pastor-oveja tiene que ser una relación donde tú tienes una honra porque crees que esa persona en verdad está siendo íntegra para con Dios. Si no, huye por tu vida. Sí, que malos obreros los hay también, ¿eh? Sí.